a tantas personas. Le queremos agradecer que nos acompañe nuestra especialista, criminóloga, terapeuta, psicóloga, Andrea Martínez. Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Como siempre les digo, un placer estar acá con ustedes. Andy, pues agradeciéndote que estés con nosotros y también pues para que platiquemos sobre este tema, ¿no? De pronto con bombo y platillo anuncian este documental. ¿Por qué nos llama primero, antes de entrar en materia, por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué tienen tanto éxito la vida de la Mataviejitas, del asesino del Zodiaco, de un Ted Bundy, de un John Wayne Gacy? ¿Por qué? Fíjate que es bien interesante porque nosotros como seres humanos siempre hemos tenido la tendencia a esconder ciertas cosas, ¿no? Y entonces es como esta parte de yo soy una persona buena, yo no me gusta realmente este tipo de cosas, pero todos muy profundamente y claramente escondido en el inconsciente tenemos este trabajo de decir, ok, esto no me gusta, esto no me agrada, pero terminamos cayendo, ¿no? Siempre en la onda mercadológica existe esta potencialización de interés por medio precisamente del sexo, la sangre, los asesinatos, porque al final nos llaman la atención, el saber incluso también el por qué una persona hace lo que hace, porque muchas veces para nosotros que relativamente estamos sanos, somos medio normales y toda esta onda, nos parece sumamente extraño, ¿no? Que alguien pueda hacer ese tipo de cosas, que alguien pueda cometer esta serie de crímenes. Y luego en el caso especial precisamente de Juana Barraza, el hecho de que era mexicana, ¿no? Era mexicana y entonces pues todavía nos llama más la atención el descubrir de pronto que teníamos un asesino serial aquí en México, porque de maneras regulares se da en Estados Unidos, ¿no? Que son como un poquito los más famosos, los que conocemos un poco más a fondo, pero que en realidad cuando decimos un asesino serial mexicano es como, ok, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo se dieron las cosas? Creo que ese es uno de los componentes principales. Oye, y también, ¿no? De pronto pensar que una mujer asesina serial. Sí, Incluso totalmente. todos esperaban que fuera un hombre. Totalmente, de hecho es bien curioso porque existen documentados, si acaso como unos 5 nada más asesinas seriales en general en todo el mundo. Una de ellas, por ejemplo, se dedicaba precisamente en Estados Unidos a matar a personas, los seducía a hombres y entonces cuando la trataban de violar o cuando eran violadores, ella los asesinaba, era como una tipo vengadora, pero que al final era una asesina serial. En la que se basó la película Monster, ¿no? Sí, exactamente. Y es de las pocas, es Aline me parece, Aline, y hace cuenta que pues ella se dedicaba a precisamente asesinar, pero con un componente precisamente de mujer, a diferencia de Juana Barraza. Ella, justamente algo que se debatía entre los criminólogos del momento, era que si era hombre, mujer, transvesti, tendencias hacia acá, hacia allá, quién era, y por eso fue tan complicado hacer un perfil criminológico de ella. ¿Por qué? Porque los componentes que ella tenía eran desde un sentido incluso un poquito masculino y no tanto femenino, por lo que a ella la incentivaba a hacer ciertas cosas. ¿Qué la movía a la Mataviejitas? Es un caso sumamente conocido en el país. Ahí estamos viendo las imágenes donde a propósito tienen que recrear un busto en plastilina para poder ir como ubicando los rasgos más precisos y encontrarla, ¿no? Exacto, fíjate que está bien intensa su historia, ¿no? Para empezar, yo creo que desde la parte familiar podemos empezar a checar un poquito el por qué ella de pronto, pum, se le bota la canica y dice, ¿sabes qué? Pues voy a asesinar viejitas. Para empezar, su historia comienza en que su mamá era una prostituta de 13 años. A los 13 años se casa o tiene como una relación con el padre de Juana, que tenía 18 años el chavito, entonces eran 18, 13 años, la tienen obviamente sumamente inexpertos, claro está, pero aparte su papá tuvo alrededor de 42 hijos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, claramente, pues desde ahí comienza un sentido de decir, ok, no tenía la atención, por supuesto, pasa el tiempo y ella se va a vivir con su abuelita y con su mamá. Ella era analfabeta y era analfabeta precisamente porque abuelita y mamá no la dejaban salir para nada, ni a la escuela, a ningún lugar, ella estaba encerrada en casa. Resulta que a los 13 años su mamá la cambia por 3 cervezas. 3 cervezas, dice a la como misma de edad que a ella tiene el bebé. exactamente, le dice como al señor a la que se la vendió, era un señor de 42 años. Entonces le vende a 42, 45 más o menos, ¿no? La vende por 3 cervezas. Entonces desde ahí empezamos como, ok, ¿qué valor le estoy dando a mi hija? ¿Qué valor me estoy dando o le estoy dando como mujer, como ser humano simplemente, ¿no? Y de pronto la vende por 3 cervezas y
menciona precisamente como en alguna de las entrevistas que le realizan, que ella realmente se la pasaba amarrada a la cama y sufría violaciones constantes por parte de esta persona, ¿no? Tuvo su primer aborto y su primer hijo, bueno, su primer hijo y su primer aborto a los 13 años también. A los 13 años pierde al hijo y su primer hijo tal cual, o sea que sí nació, fue a sus 16 años. Entonces su historia de vida, si seguimos platicando un poquito de ella, es sumamente fuerte y desde ahí podemos ver componentes que claramente, a lo mejor no que tuviese una tendencia de asesino serial, pero que claramente no iba a ser una persona que iba a crecer sanamente o con un estilo de crianza sano. Después de que tiene su primer hijo, resulta y resalta que resulta y resalta, claro que sí, que la abuelita tenía un novio que se llamaba Refugio, pero la mamá le baja el novio a la abuelita, ¿no? Y se queda con el señor Refugio, pero Refugio siempre fue muy bueno con Juana, la procuraba como realmente si fuese su hija. Él es quien la salva de estar con la persona de 40 y tantos años, ¿no? La salva, se escapan, literalmente se escapan, se van como corriendo y toda esta onda, pero muere como a los 6 meses de que la salva. Uy. Cuando muere, ella se va a Ciudad de México. De hecho, hay como un chiste local de la parte del caso, que es que tenía una maldición gitana, que probablemente su abuelita le hizo alguna gitana porque fue desgracia tras desgracia tras desgracia, ¿no? Pobre mujer también, ¿no? Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, podemos entender no solamente el perfil de victimario, sino también de víctima, porque al final ella justamente de ser una víctima de violación, de prostitución, de un montón de cosas, pasa a ser la victimaria. ¿Y qué victimaria, no? Justamente. ¿Y por qué viejitas? ¿Como una venganza hacia su mamá y a su abuelita que finalmente no hicieron nada por cuidarla? Yo considero que sí, e incluso los estudios criminológicos van de eso. Cuando ella ya viene a Ciudad de México, pues al ser analfabeta, pues, claramente empezaron a reducir sus posibilidades de trabajo. Entonces se comienza a dedicar, para esto ya tenía 4 hijos, ¿no? Tenía 4 hijos y ella decidió casarse como con 2 personitas, uno era narcotraficante y el otro era alcohólico. Entonces claramente pues ella tuvo que sacar la chamba y sacar todo para mantener a sus 4 hijos. Primero, ¿por qué ahí se repite el patrón de una pareja pues no sana? Hay algo mamá, que yo, por ejemplo, comento mucho incluso con mis pacientes, ¿no? Y que es una frase súper famosísima de un libro de Ventajas de ser invisible, de aceptamos el amor que creemos merecer. Esa es una. Y la otra, ¿cómo puedes saber que es amor o cómo puedes saber que es una relación sana si realmente nunca has sentido el amor? Ella nunca sintió el amor, tal vez de alguna manera por parte de Refugio, su padrastro, abuelastro, tal vez de esa manera sintió un poco de seguridad y cuidado, pero realmente nunca conoció qué era el amor. Por lo tanto, a ella se le hacía sumamente normal que alguien se alcoholizara, que no estuviera presente, que no hubiera una figura masculina justamente relacionada con toda esta parte. Es lo que había vivido. Exactamente, repite patrones, era algo sumamente normal, tenía sus 4 hijos y cosa curiosa, porque los hijos mencionan precisamente que siempre fue una excelente madre. Y que incluso ya lo dice, yo podría haber sido cualquier cosa, pero fui buena madre, porque nunca les faltó, entre comillas, nada a mis hijos, ¿no? Y entonces ella justamente lo que hacía era por los hijos. Entonces ella se mete justamente a esta parte de la lucha libre y vendía palomitas ahí. Y entonces ella se dedicaba a vender palomitas, ganaba como 30 pesos al día, pero pues bueno, ganaba algo de dinero al menos. Y entonces una personita la ve y le dice, oye, ¿qué te parece? Por tu complexión, por cómo te vemos, creemos que puedes hacerla acá de luchadora. Y ahí es donde se le atribuye el nombre de la Dama del Silencio. Y Juana lo que tenía era como una adoración a la Santa Muerte. De hecho, el primer traje que ella tiene un antifaz alusivo a la Santa Muerte. Pero ahí vuelve otra vez la maldición gitana que justamente dicen, se lastima y le dice el doctor, ¿sabes qué? Si vuelves a pelear, quedaste paralítica, ¿no? Y entonces es cuando ella comienza a robar. Ella inicia robando, pues como, ok, me voy a meter, voy a empezar a robar, pero pues obviamente sin hacer nada. Entonces ella comienza a robar ciertas cosas con esta idea de o soy enfermera o te voy a ayudar con la onda de la pensión, entonces voy a estar ahí para ayudarte con viejitas, porque claramente lo hablamos incluso la vez pasada que estuve por acá, que dentro de las víctimas más susceptibles dentro de son los adultos mayores. ¿Por qué?
por un encuentro de soledad. Regularmente se encuentran solos, son pocos los que están siendo acompañados, porque claramente no se pueden defender y porque también regresan a esta etapa de inocencia y la credulidad, donde claramente toda la parte cognitiva no es la misma, es un blanco fácil. Claro que Juana no sabía esto, ¿no? Sin embargo era como, pues bueno, son viejitos, o sea, claro. X, puedo meterme a robar, e incluso invita a su comadre a robar. Y entonces se hacen ahí ellas como con pinches para decir, ok, vamos a ir a esta casa, vamos a robar, shalala, shalala. Pasa esto, y en los asesinos seriales se da mucho que siempre hay un detonante. Antes de que comiences a asesinar, hay algo que detona precisamente que las personas comiencen a asesinar. En el caso de Juana, lo que se plantea es que fallece su primogénito. Uy. Cuando fallece, ella pues obviamente entra en shock, va con la primera personita que fue su primer asesinato, pero la persona la trata mal y le empieza a decir muchas cosas e incluso así de, eres una gata, no sé qué, no sé qué. Obviamente ella se enoja y realiza el primer asesinato, ¿no? La ahorca con un cable de plancha y así comete su primer asesinato. Después ella notó que era muchísimo más fácil asesinarla, poder robar, que a lo mejor nada más robar pequeñas cosas. Entonces es cuando ella comienza con los asesinatos. Pero se cree precisamente en el perfil criminológico y en el análisis que se hace que era como un arranque de ira que le daba, porque justamente tenía como esta remembranza y este recordar a su abuela y a su madre. Entonces le daban ataques como de ira, era cuando ella asesinaba, pero después sentía culpa, cosa rara en asesinos seriales. ¿Por qué? Porque siempre acomodaba a las viejitas, siempre les ponía un chal al final de que las asesinaba. Por ejemplo, cuentan mucho que había una que quedó como con sus piecitos así libres, entonces les puso un banquito para que no le quedaran los piecitos libres, las acostaba en la cama, las cobijaba, como que era un, te asesino, pero pues pobrecita, ya te asesiné, deja al menos que te veas medio presentable, ¿no? Y siempre las terminaba acomodando. Por eso también hubo como este shock para los criminólogos del momento, porque precisamente no sabían cómo abordar esto. Por eso dijeron, pues puede ser cualquier persona, ¿no? Claro. Porque comenzó con tal vez sea hombre, tal vez es transvesti, tal vez es una mujer, pero no, lo más seguro es que sea un hombre vestido de mujer, porque tenía también pequeñas cosas meramente de asesinos seriales masculinos. Por eso incriminaron a muchas personas que ni de verla ni te verla. Exacto. Ahora, Andy, después de la primera víctima, ¿es sencillo relativamente ya seguir con las demás? O sea, el detonante fue lo de su hijo, luego viene lo de esta señora. Después de la primera, ¿ya es sencillo echarse a las que siguen? Sí y no. Sí, porque es como, por ejemplo, con las drogas, ¿no? La pruebas la primera vez y tú dices, es la primera y la última vez que lo hago. Pero luego las circunstancias, la vida, las decisiones te llevan a seguirlo cometiendo. Entonces ella comenzó como con este trabajo de en un primer momento, ya, fue eso y precisamente regresamos a que sintió culpa. Pero sucede, regresamos a la maldición gitana, sucede que en uno de los robos, ella sale, la ve un policía, pero el policía en lugar de detenerla, le pide mordida y entonces le dice, ok, te dejo que sigas robando, pero me vas a dar una parte a mí. Claramente a duras penas pues le alcanzaba a Juana como para mantener a sus hijos, para mantenerse ella y aparte le tenía que dar al policía. Es cuando comienza a necesitar más y comienza también a asesinar. Ese creen también que fue otro de los detonantes. Entonces viene nuevamente este suceso de que ya lo hice una vez, fue fácil, nadie me cachó, lo puedo hacer una segunda vez y después ya descubre un placer en ello. ¿Por qué? Porque hablo de placer o de deseo incluso, porque ya después coleccionaba los tótems. Un tótem dentro de los asesinos seriales es aquello que te recuerda que asesinaste. Ella se llevaba figuritas de porcelana de cada una de las casas de las víctimas. Entonces ella se quedaba con las figuritas de porcelana y ahí también regresan los criminólogos a decir, es que ¿por qué? Porque regularmente eso los hacen los asesinos seriales masculinos en función del deseo y en función de revivir nuevamente el componente sexual, a pesar de que supuestamente Juana no tenía componentes sexuales, aunque hay algunos como comentarios que dicen que había violación, ¿no? Que algunas de las abuelitas tenían abuso sexual, pero eso estaba como todavía checándose si es cierto o no es cierto, ¿no? Híjole, tengo muchas preguntas. Yo tengo también unas. A ver, yo nada más quiero preguntar, estamos viendo, ¿no? Es una historia trágica, llena de sucesos, llenos de
mala fortuna, ¿no? Nace en ese seno familiar, digo, realmente una niña de 13 años no tiene la culpa de la mamá que tiene, ni de que la vendan por 3 cervezas, pero mi pregunta es, ¿origen es destino, Andy? No, no siempre. Creo que eh, todas las personas siempre tenemos decisiones y siempre he considerado que una decisión es una pérdida y una ganancia. Cualquier decisión, por más pequeña que sea, hay pérdida y hay ganancia. ¿Qué sucede por acá? Obviamente el seno familiar de ella fue sumamente fuerte, sumamente malo, sumamente catastrófico. Sin embargo, ¿cuántas historias de vida no conocemos así de trágicas? Si nosotros realmente hacemos un análisis en México, por ejemplo, de la pobreza, de los asesinatos, de la prostitución, de cómo hay tantas personas en estilos de vida sumamente malos, sumamente carentes de todo y no se convierten en asesinos seriales, evidentemente ahí hubo ciertos componentes que incluso lo podemos ir trabajando. Es la madre castrante, es la mala infancia y también una parte orgánica. Hay una investigadora justamente mexicana que se llama Faye Ostrowski. Faye Ostrowski tiene un libro que precisamente se llama El gen de la maldad. Ahí ella relata y habla un poquito precisamente de Juana Barraza y del por qué probablemente ella comenzó con estas partes de este trabajo de asesinatos seriales. Origen no es destino, porque al final el destino, si nosotros le damos al destino todo, es como de no tengo trabajo por culpa del destino, me engañaron por culpa del destino, me caí por esto. Claro que hay cosas que se salen de nuestras manos, sin embargo regreso. La vida al final son decisiones, ¿no? Decisiones constantes, decisiones que coartan de una u otra forma y pues cada decisión tiene consecuencias. No hay decisiones buenas o malas, simplemente pérdidas o ganancias. Y desde ahí partimos. ¿Qué ganó probablemente Juana? Poder mantener a sus hijos. Ganó también una satisfacción en el momento. Ganó esta parte de desquitarse con sus familiares. ¿Qué perdió? Su libertad. Y vaya manera de perderla. Marco Mesa, ¿tienes preguntas? Sí, Andreita, hablas del perfil psicológico o criminológico. Criminológico. ¿Cómo se hace ese perfil criminológico y para qué sirve? Ok, un perfil criminológico lo podemos ver desde dos vertientes. A veces cuando justamente no se encuentra a un asesino, a un delincuente, se comienza a trabajar con un perfil criminológico que es, ok, está cometiendo tal cosa, viene desde tal teoría, entonces con base en esa teoría yo comienzo a decir, supongamos, agarra tótems, eso es meramente de un perfil masculino, entonces es hombre. Al parecer somete a las víctimas con llaves y las estrangula, por lo tanto tiene una fuerza específica, lo que de una u otra manera denota que es aproximadamente una persona de 1,70. Acorde con el perfil y la sociedad mexicana, puede ser una persona caucásica. Entonces, con base en los indicios, que así le llamamos dentro de la parte criminal, con parte de los indicios, con base en ellos, podemos ir determinando, ok, dejo esto, dejo aquello. En el caso, por ejemplo, de Juana, era una asesina serial desorganizada. Tenemos dos tipos de asesinos seriales que manejamos, que son los organizados y desorganizados. En este caso, ella era sumamente desorganizada, porque dejaba huellas por todos lados. Hay un caso muy chistoso en Juana, que es que ya va, justo iba a matar a una viejita, llega la hija y como se hace pasar por enfermera, le dice así como de, oye, ¿puede checar mis radiografías? Es que me acabo de doblar la mano, ¿no? Y ella como de, sí, bueno, no sé, ya me tengo que ir. Y se va, y por eso se salvó a esa viejita. El perfil criminológico justamente nos sirve en un primer momento para determinar quién es el delincuente con base en todo lo que dejó, con base en cómo están justamente los hechos en el cual se llevó a cabo la escena criminal. En un segundo momento, un perfil criminológico justamente nos sirve como investigación y estudio. ¿En qué sentido? Ya tenemos a lo mejor el perfil criminológico y comenzamos ahora a preguntarnos el por qué. Que de ahí justamente nace la criminología, su función principal es responder la pregunta ¿por qué? Mientras que la criminalística, el cómo. Cuando nosotros hablamos de criminología y perfiles criminológicos, justamente a lo que nos enfocamos es decir, ¿por qué cometió esto? ¿Por qué hizo esto? Entonces, el perfil de maneras posteriores nos ayuda a decir, ok, ya sabemos quién es. Ahora, ¿qué le incentivó a cometer lo que cometió, a hacer lo que hizo? Y es de ahí de donde se deriva justamente su historia de vida, la parte genética, si tenía alguna enfermedad, algún golpe, shalala, y se va precisamente como deshilando, ¿no? Un poquito el por qué cometió todo eso. Es como el ADN, más o menos. Exactamente, de sus justamente. acciones y así. Vamos y su checando historia.
cada una de las cositas para ver el por qué se llevó a cabo eso. ¿Qué pasó con la que se quedó presa pensando que era la culpable y no? Híjole, creo que el caso de Juana Barraza justamente habla un poquito de nuestro sistema en general y obviamente de los pocos avances, a lo mejor también criminológicos que había en ese momento, y también muchísimo de esta parte del fallo en muchos momentos dentro de nuestro sistema penal. Porque lo que hacen, justamente, regreso, los criminólogos del momento justamente decían, pues es que puede ser chile, mole y pozole, ¿no? O sea, gato es gata. exacto, ¿no? O sea, empezaron con es hombre, es mujer, es un hombre que se viste de mujer, pero también puede ser esto. Incluso hubo como una como proyecto que hicieron para poder justamente trabajar con ella, y le llamaron Parques y Jardines al proyecto para poder dar con Juana. El proyecto consistía básicamente en poner a viejitas de cebo en los parques y en los jardines. Ajá, y les pagaban 200 pesos justamente para tratar de dar con el asesino. Entonces, claramente no funcionó, gracias al cielo, porque pues si no, imagínate cuántas viejitas no se hubieran muerto ahí. Pero empezamos desde ahí con esta parte. Hubo la primera personita que era una enfermera, y a la que apresaron fue a la comadre de Juana, que dijo, es que yo sí robé. O sea, sí robé y sí la acompañé, pero yo no asesiné. Al final le imputaron un asesinato que no fue cierto, pero pues ahí se quedó, porque al final lo que trataban era de calmar a la sociedad, de calmar y decir como de, no está pasando nada, tú trancas, ya la apresamos. 10 días después hubo otro asesinato, pero aún así le imputaron ese asesinato y pues así quedó. Ahí estamos viendo, ¿no? A la señora que después de 20 y algo de años en prisión, dice, pues ya pasó tanto. Sí, sáquenme. Ajá, dice, ya estoy aquí, sáquenme. Y lo que decías ahorita, ¿no? Estando dentro de la cárcel, decían, pues, los asesinatos siguen ocurriendo y yo ya estoy aquí adentro. Exacto, y era algo que mencionaban mucho. Incluso hubo una gran marcha y una gran revuelta de toda la parte de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque estaban tratando sumamente mal a las personas homosexuales, a los transvestis, porque era como de, eres tú, y era una ridiculización muy cañona. En el documental, por ejemplo, dicen que fue en una cámara de Gesell. Una cámara de Gesell es justamente como lo vemos en las series criminales, que están como los policías en la parte de atrás y las personitas ahí. No fue en una cámara de Gesell. No, claro que no. Estaban ahí tal cual, y llegaban periodistas, y llegaban público general, les gritaban cosas, les decían cosas, y entonces claramente viene la comunidad, se levanta y dice, oye, párale, porque estás justamente acosándonos, nos están maltratando, nos ven en la calle y nos dicen cosas, y nosotros no somos. Primero arma bien tu perfil criminológico y después vienes y nos dicen cosas. ¿Qué sucede y por qué se le dio mayor hincapié a Juana? Porque asesina a una mamá de un criminólogo, y el criminólogo en ese momento era procurador de no sé qué, jefe de la no sé qué, y es cuando le empiezan a dar realmente peso a la historia. Si no hubiera pasado eso, se queda en el olvido. Claramente, porque lo hubieran dejado simple y sencillamente con la enfermera que arrestaron en un primer momento, o con la comadre, lo hubieran dejado ahí. Pero no, porque justamente después viene el caso de que a quien comienzan a matar, o a quien mataron, fue a la mamá del criminólogo. Y ese fue un error de Juana, porque todas las primeras viejitas que asesinaba eran de escasos recursos, a lo mejor una posición media. Ella decide lanzarse a una posición media alta, y es cuando viene precisamente el que ya le dan el peso, porque si no hubiera sucedido, si no hubiera pasado esta parte del criminólogo, tal vez ni siquiera estaría ahorita en la cárcel. Ay, Dios. Oye, Andy, y por ejemplo, decían que escogía, ¿no? Por eso el proyecto de parques y jardines, que escogía ubicaciones específicas, que estuvieran enfrente de un parque, que estuviera cerca de la estación del metro. Previo a cada crimen o a elegir la zona, ¿estudiaba? O sea, ¿el perfil te dice que estudia, o era fortuito y era casualidad que llegara a tal departamento? Era fortuito, es algo bien curioso, porque justamente dentro de los primeros perfiles criminológicos que ellos hicieron, mencionaban que era una persona alta, robusta, masculina, era sumamente frío y calculador, sumamente inteligente, que era una persona que estudiaba cada una de sus víctimas. Y la verdad es que no estudiaba o sea, ni siquiera sabía leer Juana, y no era una persona realmente lista. Simplemente era como de, ok, veo una viejita, yo voy caminando, vi que se metió a su casa, tanteo si está sola,
y se metía. Por eso justamente era una asesina sumamente desorganizada. Realmente ella no estudiaba nada. Eso me simplemente sorprendía, llegaba. porque si era analfabeta, o si es analfabeta, ¿cómo abres el mapa en aquel entonces de la Ciudad de México, la guía Roji, y dices, a ver, aquí hay un parque en Cuitláhuac, que la unidad Cuitláhuac fue una de los, creo que fue el último crimen que cometió, y dice, a ver, está la unidad Cuitláhuac, aquí está el parque, a 200 metros está el metro Camarones, y por aquí voy a escapar. Pues, ¿cómo agarras si no lees, no? No Sí, sabes. No, para nada. Ella, de verdad, en ningún momento fue como de, ok, yo lo voy a estudiar, yo voy a hacer esto, voy a trazar el mapa, las salidas. Jamás. Ella lo que hacía de una u otra manera como de, voy caminando, la veo solita, ya me meto, checo si sí está solita, y ni siquiera escapaba. No. Que es lo más chistoso de todo. Eso te iba a preguntar, ¿quería que la encontraran? No quería que la encontraran, pero nunca se imaginó que la fuesen a encontrar. Como era tan random el asunto de en qué momento se dirigía, hacia dónde iba, cómo lo hacía, ella dijo como, no, pues nunca. Lo que sí encontraron, cuando ya obviamente es en el cateo de su hogar, encontraron un altar a la Santa Muerte, encontraron recortes de justamente todos los crímenes, porque realmente, pues ella decía, sí seré yo, porque sus hijos le leían a lo mejor las cosas o le leían el periódico o algo por el estilo, veía como recortes o cosas así y los tenía, pero realmente ya no sabía leer, ni siquiera tenía la posibilidad de decir, me voy a ir corriendo, no, nada, ella asesinaba, imagínate, para que le diera el tiempo de acomodarle los piecitos a la viejita o de ponerle un chal, pues era porque tenía precisamente el tiempo y como la forma de ir saliendo, ¿no? ¿Por qué cuando la agarraron, que es porque uno de los inquilinos de una de las viejitas pues llega y la ve adentro y es finalmente quien la acusa, ¿por qué no corre? ¿Por qué no trata de huir rapidísimo? ¿Por qué se deja agarrar? Considero yo que justamente qué vida tan cansada, ¿no? Qué vida tan cansada y cuánto horror y cuántas cosas debió de haber estado atravesando por ese momento, que incluso yo creo que fue un ya. Y que ahora está bien curioso porque tiene muchísimo mejor vida en la cárcel. Claro. O sea, en la cárcel, de hecho, si tú hay muchos documentales y documentos específicamente que le hacen entrevista a ella justamente comparte celda con la narcosatánica. Casual. Sí, o sea, súper casual, comparten celda y de hecho la narcosatánica la enseña a leer, la enseña a escribir y empiezan una trata de venta de alcohol, de medicamento allá adentro y entonces ahorita ellas están fabulosísimas, o sea, ella ahorita tiene una vida increíble. Qué barbaridad. Silvia Jaime tiene Oye, Andy, dentro de todo esto, tú lo que has estado mencionando y demás, pero entonces, esta señora, ¿era instintivo lo que ella hacía? El hecho de cambiarse a cada ratito el color del pelo, el que cambiara, entre comillas, de personalidad, ¿eso no denotaba que, pues que sí sabía o que le gustaba, que gozaba matando? Claro que hay un goce, o sea, justamente yo considero que sí definitivamente había un goce, porque lo seguía haciendo y al final se llevaba el tótem, que justamente eso nos habla de goce y de deseo. El componente que ella tenía, al final justamente todos estamos preparados de una u otra manera para sobrevivir. Entonces, por eso también había esta parte de que a lo mejor tenía personalidad múltiple y entonces que tenía doble personalidad. La realidad es que no únicamente, pues claro que trataba de decir, pues bueno, que no me vean y que no me reconozcan tanto, porque ya después fue una cantidad gigantesca. Solamente se le imputaron 17 asesinatos, pero se comenta que fueron más de 42. Sí, más de O sea que 42. nunca va a salir. No, de hecho le dieron una cadena de 259 años, me parece. No, le dieron 259 años, pero después le dijeron como de, bueno, te lo vamos a dejar en 50 porque de cualquier manera cuando salgas, pues ya, se supone que va a salir a los 98 años. No, pues, si sale. Sí, sale. Tengo sí sale. mensajes. Dice Leticia Jaime, buenas noches, saludos a todos. Mi tía Alma desde Chicago, saludos. Mi mamá, saludos disfrutando el programa. Muy guapa Marisela. Gracias. Dice mi mamá, conoció a una víctima de esa señora. Ajá, Sas. que nos escriba ahí quién fue. Ahorita que nos cuentes. Porque su hijo no nos sabe decir si fue la mamá de la comadre o la tía de la madrina, pero fue que alguien. nos cuente. Espérame, porque luego dice Luis Mario, saludos. Tu Hola, mamá Luis Mario. dice, hola, buenas noches, qué gusto estar nuevamente viendo el programa. Marisita, sí se ve muy bien tu colalta. Ay, Dice, gracias, ¿ya ves? mamá. Dice mi mamá, sí se ve muy bien tu look. Álvaro Saavedra, muy buenas noches, saludos cordiales desde la colonia Santa Julia. Saludos, muy Álvaro. interesante la entrevista. Hijo, qué interesante y de verdad es como, yo creo que sí es como
Muy como que ya necesario. no tenía noción de lo que estaba haciendo, ¿no? Por eso entraba y salía muy a sus tiempos y no, como que no tenía noción de decir, estoy matando Que gente. yo creo que era orgánico también, o sea, Sí, fíjate que eso se da mucho justamente como esta parte de hacer una incisión en la personalidad y en la psique, en los asesinos seriales, que de pronto incluso es esta parte de el olvido y de decir como de, pues tal vez no pasó o sí está pasando, pero pues al final o sea, si O ya ya lo hice maté una más de vez. 40 y no ha pasado nada, pues una más que, ¿no? y todos Exacto. terminan con culpa, Sí. Exacto. ¿no? Sí, Digo, totalmente. finalmente sienten, o sea, decías hace ratito, la mataviejita sentía pues cierta culpa, ¿no? Pero, no sé, a mí se me hace, todo eso de los asesinos seriales se me hace como muy interesante analizar la personalidad, porque finalmente sí es algo que tenemos que analizar en la gente que nos rodea. Claro. Sobre todo quienes somos papás, no por, o sea, revisar todo lo orgánico de nuestros hijos, ¿no? Sí, lo orgánico y regreso, creo que es fundamental los estilos de crianza, ¿no? Exacto. Los estilos de crianza, creo que desde un inicio podemos hacer mucho por la sociedad de muchas maneras, justamente trabajando con nuestros pequeños, trabajando con las personitas que nos rodean, si vemos ahora sí que una red flag, un foquito rojo por ahí, comenzar a cuestionarnos qué está pasando, si es algo orgánico, si no es algo orgánico, porque claro que también, ¿no? Viene toda esta parte del lóbulo frontal que justamente es lo que dirige de una u otra manera nuestro comportamiento. Hay golpes en el lóbulo frontal en personas que les cambia totalmente la forma de ser, los rasgos de personalidad. Entonces desde ahí empezar a checar qué está pasando, límites de personalidad, ¿no? Estos trastornos que se van dando y que no escalen hacia esto que al final terminamos justamente teniendo por acá, ¿no? Esta parte también de los sentidos de pertenencia, la violencia, el bullying, que justamente muchas personitas, una rápida historia, ¿se acuerdan de el niño sicario? Mi tío tuvo la fortuna de entrevistarlo, shalala, él también se dedica como a esta parte de la criminología. Lo que llevó al niño sicario a ser sicario fue un sentido de pertenencia. Nada más eso, le dijeron tienes que matar para ser parte de nosotros, un entorno familiar sumamente malo, en el cual claramente no se sentía parte de una familia, él comete su primer asesinato y precisamente después dice, después del quinto yo perdí la cuenta, decidí ya no contar cuántas personas asesinaba, entonces simplemente lo hacía por hacerlo, porque al final yo pertenecía a esa familia. ¿Te acuerdas cuando decías ahorita, ponían a las presuntas responsables y estaba toda la prensa y estaban todos los policías? Antes, más o menos por esa etapa, nos ponían a los presuntos, ¿no? Detenían a alguien y nos ponían a los presuntos para que los medios los entrevistáramos. Después entra Derechos Humanos y eso ya no se puede, ¿no? Pero antes de verdad los tenías ahí enfrente y tú podías preguntarles, los podías increpar, les podías culpar, los podías hacer pomada y ellos parados así hablando. Algunos no hablaban, se quedaban callados, pero yo recuerdo mucho el caso de 2 adolescentes que detuvieron. Habían venido de los primeros secuestros que se generaban en el estado, habían venido a secuestrar de Morelos, cuando Morelos estaba gruesísimo en el tema de secuestros. Y yo recuerdo que en aquel entonces trabajaba en Televisa. Ellos se negaron a salir ante todas las cámaras. Pero cuando yo llegué un poquito más tarde y pedí que si me los sacaban, porque fíjate, hasta tú llegabas y pedías, sácamelos. Quiero a este. Y exacto, eso pasaba. Yo pedí que me los sacaran. Me dicen, ¿sabes qué? Es que probablemente no van a querer salir porque no quisieron salir hace rato. Fueron, les dijeron que eran las cámaras de Televisa. ¿Y sabes qué aceptaron y por qué aceptaron? Me lo dijeron. Porque los niños, antes de empezar la entrevista, me dijeron, nada más asegúreme que voy a salir en la tele y que toda mi familia me va a ver allá en Morelos. Y que mi mamá me va a ver. Y yo dije, ¿qué necesidad de reconocimiento tienen estos chavos? Claro. Y a la hora de la entrevista, bueno, posaban de un lado, posaban del otro, y me hicieron prometerles que la nota se iba a ver en todos lados de Morelos. Eso también es parte de una necesidad afectiva, ¿no? Claro, totalmente, porque incluso, o sea, sería interesante como checar en esta cuestión por qué querían que mamá los viera, ¿no? A lo mejor es incluso como de que mamá nunca tuvo un reconocimiento hacia ellos y entonces era como de, mira mamá, estoy en la tele, ¿no? Ajá. Y entonces justamente también desde ahí viene este sentido de pertenencia, de reconocimiento, necesidades afectivas, que en su mayoría de las veces, si hacemos un análisis de los asesinos seriales, en la mayor parte de las veces es justamente por carencias afectivas.
Y entonces vienen estas carencias afectivas, llamémosle regreso, sentido de pertenencia, justamente reconocimiento, validación, shalala, y que al final remitimos y trabajamos desde el mismo origen, ¿no? Desde la misma etiología, que es, de una u otra manera, esta parte de sentir amor. Híjole, qué barbaridad. Dice mi tía Alma que se te ve muy bien ese peinado. Muchas gracias, tía Alma. Octavio Negrete desde Abasolo nos manda saludos. Muchas gracias, Octavio. Y dice mi mamá, era una tía de una compañera de trabajo y madrina de mi hijo, o sea, era una tía de mi madrina. O sea, tía de tu madrina. Híjole, qué fuerte, ¿no? Qué shock. Pero bueno, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes del público? Qué bueno haber escuchado toda esta explicación. Ahora las personas que vean esta serie ya la van a ver con un tema de una especialista, como background. Con otra visión. Y claro. ya con otra visión, ¿no? Sobre, pues, entender qué pasa detrás de la cabeza de una persona que, pues, es una de las asesinas seriales más buscadas y encontradas en el país. Así es, no hombre, no, pues muchas gracias por invitarme, de verdad. Solamente comentario rápido para los que vean el documental. Justamente el documental trabaja desde el sentido de la víctima y precisamente se olvida un poquito a lo mejor de la historia del victimario, ¿no? Pero se centra justamente en esta parte de la víctima para darle esta visualización a la víctima. Y pues muchas ¿Crees gracias. que le hizo falta la historia del victimario? Sí, definitivamente. Yo también. Definitivamente. Creo que, o sea, justamente la directora lo que hace es enfocarse en darle esta visualización a la víctima y inicia justamente el documental con la hija de una de las víctimas, ¿no? Pero sí, creo que un componente que hizo falta definitivamente ahí es hablar más del por qué, porque justamente te dejan con cómo alguien puede ser tan malo, cómo alguien puede ser tan cruel. Ojo, no es como que justifique ni exime, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Y al final justamente es una historia completa y para poder entender algo hay que verlo de maneras globales. Entonces creo que sería como ese detalle que cuando lo vean desde que sepan que viene desde un sentido de víctima, más no de la historia del victimario. Yo nunca voy a olvidar un mensaje que dio Gabriel García Márquez en un curso al que alguna vez asistí de periodismo, donde decía, cuando hagan la construcción de una historia de un delincuente, nunca se olviden el analizar la vida del delincuente para llegar a ese momento que definió lo que lo convirtió el día de hoy, ¿no? Lo que, como hay un programa, ¿no? El minuto que cambió su destino, Exacto, ¿no? exacto. Y yo también coincido que le faltó. Sí, Solamente vi 3 momentos, 3 lágrimas donde ella llora y dice, mi mamá me golpeaba. Y ya de ahí tú empiezas a imaginar cualquier cantidad de historias, ¿no? Pero imagínate, nada más es mi mamá me golpeaba, pero no saben todo lo demás, Exacto. ¿no? Todo lo que realmente ella pasó. Pero pues sí, aviéntenselo, está bien interesante. Y aparte, pues es una asesina serial mexicana, claro que sí, orgullosamente mexicana. No. Entonces, pues sí, aviéntenselo y de verdad. Mi tía Alma dice, esas personas tienen muchos problemas porque vienen de familias disfuncionales. Recuerdo porque yo trabajé en la penitenciaria de San Luis Potosí. Dice, son muy manipuladores. Y Grace Camacho nos manda saludos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Andy. No, gracias a ustedes. Siempre un placer estar por acá. Nos vemos pronto. Claro que sí. Fue Andrea Martínez, nuestra especialista. Marco Mesa, ¿cuál Luna. documental me vas a recomendar ahora? El de Libre de Reír, ¿ya lo viste? Ya lo vi, Libre de Reír. Ese es muy bueno también. Bueno, lo estoy viendo. Ah, bueno. Porque me dijiste, si quieres aprender a hacer stand-up, ve ese. Sí. Entonces ya compré un cuaderno también para anotar. Ya sé Bueno. los tipos de stand-up que hay. Sí, eso no sabías Sí, antes. historias, casualmente casi en todos he incurrido. Sin Se saber. te va a hacer muy fácil. Bueno, ¿qué? Vámonos a tú acá. Ay, qué vergüenza. Pues es que las cámaras están grabando. Quiero decir que Alex Sena nos grabó en un momento donde no debió grabarnos De un momento en donde estábamos hablando cosas que no debían salir. y que de todas maneras Fueron salieron anécdotas muy personales. muy personales mías de mí que ya son del dominio público por culpa de... Vayan a verlo. La luna. Ok, con ganas se ve, mira las ganas. Se ve que tiene el tema ya listo, se ve la actitud, se ve que ya quiere empezar, mírala. ¿Sabes qué? Te cagaste, ¿qué diríamos otra vez? Es que así estaba. ¿Sabes qué? Y yo te cagaste. Pero ya me tomé antes de venirme una pastilla. Pero me Haciendo el quedó efecto. la punzada. Sí, es que está muy pesado, la verdad. ¿A poco sí? Nah. No, sí está pesado. ¿Quién te lo puso? Es que la cola sí pesa.
Pues las que tienen, porque luego... Esta cola sí pesa. Mira, se voltea la cola. Mira, a mí cuando me agarra el cabello, sufro mucho por la caída de pelo. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me hice el chonguito muy apretado porque dije, tiene que amarrar bien para la chonga. Siento que es el chonguito apretado. Ahorita te lo acomodas, para que estés más a gusto. No, ya me tomé la pastilla, ya se me va a Ok, vámonos pues. ¿Qué tal, amigos de tu... Ay, no me dejas empezar. ¿Qué tal, amigos de Tú Acá y Yo Allá? Bienvenidos a nuestro episodio número 8 de la tercera temporada de este hermoso, bonito, escuchado, pedido, afamado podcast para todas y todos ustedes. Y esta semana me da muchísimo gusto saludar, como todas las semanas, a mi querido Marco Mesa. O sea, Marco, ¿solo ¿cómo esta estás? semana? No dije esta semana como todas las semanas. Es como Esta semana contradictorio, ¿no? Sí. Esta semana nada más, pero como todas las... No entendí. Ay, mira quién habla hace rato dijo, bienvenidos a mi última participación. No, dije, en el radio". al último segmento del radio. Ajá. Y la gente pensó que era el último que íbamos a dar. Exacto, entonces ya Pues todo el mundo es en que shock. no están No atentos, te no están vayas. atentos a lo que uno dice. Exacto. Pero bueno, bienvenidos todos, qué bueno que están con nosotros en este nuevo episodio de Tú Acá y Yo Allá. Como siempre, un placer de compartir con ustedes, pues básicamente todo lo que nos sucede día con día, ¿verdad? Chuleame la colita. Pues es ¿Sabes lo que yo iba a y se me fue la onda porque yo iba a empezar, prometes y luego me prometes y nada. Para quienes están escuchando Y solo nada. en Spotify y así. Sí, lo que váyanse a pasa es que YouTube, sí, por favor, porque van a pensar porque que soy una grosera. a alguien le pelada. creció la colita. Me creció la colita. Se te ve muy padre la colita. Es un postizo que Marco me dijo, cómpratelo para Es que se te ve padre, como que te renueva la imagen. ¿A poco? Se te ve fresca, atractiva. ¿La colita? O la Pues el imagen. postizo, o sea, la imagen. Fíjate que no estoy muy acostumbrada al Ajá. tema porque te voy a decir algo. Yo tengo una tía que no voy a decir su nombre, mi Sí. hermana sabrá. Hermana de mi papá, que tenía su chonga así como la mía y una cola así como la mía. Ujú. Yo decía, esta señora, ¿por qué se peina así? O sea, era así como muy, siempre así. Ajá. Y me imagino a ella, por eso no. Lo que pasa es que antes no había tanta tecnología para los postizos. Ajá. Entonces, cuando alguien traía un postizo, incluso hombres o mujeres, se veía sumamente artificial. Sí. Y ahora ha progresado todo este asunto para bien, porque pues hay mucha gente que lamentablemente no tiene pelo por alguna enfermedad. Exacto. Y se han trabajado a la perfección que los ves tan naturales como ahorita. Si nadie te conoce y te ve, creerán que te traes un pelo como de ¿A poco sí? toda la vida, ¿sí? Pues también compré una lacia. Una colita lacia. Pero esa está media lacia también, ¿no? No, esta es como peinada, esta está peinada. Como ondulada. Ajá. Pero hay una como más caído, Pero ¿no? hay una que es completamente lacia Sí, caída, pero sí. esa son 3 pelos, entonces se me veía Sí. súper postiza. Pues ahora está muy de moda usar pelucas. ¿A poco? Los artistas, la gente se Yo pone quiero muchos una morada. postizos. De hecho, es muy común que las conductoras, aquí las vamos a ventanear, todas llegan a trabajar con su maletín de maquillaje. Y aparte traen como una bolsita y media rara. Entonces ya las peinan y todo, y ya luego sacan de esa maletita rara, desenvuelven las extensiones. ¿A poco? Entonces ya todas salen con un pelazo así, súper espectaculares. Y ya se acaba el show, ya se desmaquillan y ya van, ya guardan su... Ajá. Oye, yo La mayoría, casi todas las que veas con mucho pelo son pues, pelo postizo. voy a hacer lo mismo. Sí. ¿Tú te pondrías un postizo de algo? No, pues yo no ocupo. Y además en los hombres pues no está tan padre porque siempre traemos el pelo corto. Pero las mujeres que se pueden tener extensiones, chongos, ondulados, todos se ven muy padres. Sí. A menos que sea muy drástico, ¿no? De que te pongas una rubia cuando eres de tez morena, ¿no? Ay, yo quería una rubia. Pues vas a Había parecer una- como Había una negra. Serena Williams, ¿no? No, ¿te acuerdas que había una negra como con... Había unas como de colores hilito también. dorado. Sí. Y yo dije, eso se ve padre, pero luego dije, no, voy a ver quién sabe cómo. No, se te ve muy bien. Esta, bueno, Me gusta. Tienes que lucirla. la tengo que... Nada más no te vaya a pasar como Laura León. Que se le Suave, cae, suavecita se fue a caer allá el chongazo. Oye, pues vamos a entrar en materia, Venga. ¿te parece? Sí, venga. Bueno,
estos últimos días algunas personas y me han estado preguntando, nos han estado preguntando que cómo se hace un podcast, que por qué se hace un podcast, como que hay personas que dicen, es mi momento, ya lo quiero hacer, ya necesito hacerlo. Y entonces yo pues seguido saco el telefonito, les digo lo que hay que hacer y todos se me quedan así como en frío. Porque pues técnicamente no es tan sencillo, pero es muy sencillo en realidad. Yo creo que lo complejo de hacer el podcast, y se los vamos a contar aquí porque de verdad ha sido mucha gente la que nos ha preguntado